Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Hoy día vamos a conversar con quienes hicieron el programa de gobierno del Partido Arena y trataremos de hablar y de entender cuáles son las propuestas de ese partido, pero no solamente eso, sino que cómo se van a financiar esas propuestas, que como todas las propuestas en campaña electoral son interesantes y muchos dicen hasta regalonas. Vamos a tratar de averiguar bien sobre eso esta noche. Presento inmediatamente a mis invitados. Miguel Ángel Simán, coordinador general de Plan País del Partido Arena. Buenas noches, Miguel Nacho. Ángel, bienvenido. Gracias, Nacho, y buenas noches a todos los amigos televidentes que nos acompañan. Ligia Arauz, economista, miembro del equipo asesor. Buenas noches, Ligia. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a todos los amigos televidentes. Y Rafael Lemus, asesor económico del Partido Arena y también participó en la elaboración de este plan de gobierno. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Nacho, y un saludo cordial a todos los amigos televidentes. Bueno, vamos a tratar de entender inicialmente, y la pregunta primera es ¿a dónde enfoca este plan? ¿No? Obviamente me imagino que los planes de gobierno están hechos sobre la base de una situación de país. La situación actual es una situación con características especiales. Entonces, ¿a qué apunta este plan dentro de la realidad actual de El Salvador? Miguel Ángel. Nacho, el plan apunta a resolver los problemas que están agobiando a los salvadoreños. Hemos desarrollado a lo largo de todos esos meses que dedicamos para elaborar Plan País todo un esfuerzo para identificar de cerca la problemática que se está viviendo. Hemos tenido la oportunidad de recorrer el país a lo largo y ancho. Nos hemos reunido no solamente con las diferentes gremiales, diferentes asociaciones profesionales, nos hemos reunido también con la academia, con centros de pensamiento y desde luego nos hemos ido a reunir con las diferentes comunidades. Especialmente hemos visitado comunidades pobres en el interior del país, hemos visitado también a diferentes municipalidades, nos hemos reunido con los alcaldes o consejos municipales, con organizaciones locales, en fin, hemos querido realmente tener un acercamiento, incluyendo un acercamiento directo para visitar cuál es la situación de lugares que son íconos, lugares que son importantes en la vida diaria de los salvadoreños, como son los hospitales, las unidades de salud, las clínicas, las escuelas. Hemos visitado el centro penitenciario, en fin, hemos visitado diferentes lugares para asegurar que tenemos un conocimiento cercano de qué es lo que está pasando. Y es en ese espíritu que hemos obtenido diferentes insumos para elaborar un plan país, y como nosotros decimos, nosotros no hemos consultado un plan que pudo haber estado ya preelaborado. Realmente nosotros empezamos un proceso sin ningún prejuicio, sin ningún dogma. Hemos desarrollado todo un proceso con la mesa limpia para escuchar a los salvadoreños. Así que a eso le apunta el plan. El plan ha sido un proceso para identificar los problemas y atender y resolver los problemas que agobian a los salvadoreños. Ahora, obviamente, ustedes no solamente necesitan tener visita a determinados sectores para conocer, a lo mejor eso es conocer las realidades específicas de cada sector, pero hay un conocimiento de la realidad actual que se maneja en las cifras económicas, que se maneja en los logros o los logros que han habido en los últimos años, y eso le da a usted un panorama del país. Voy a preguntar de nuevo, porque yo pensé que tú me ibas a decir, nuestro objetivo es rescatar, porque como usan el rescatar, digamos, pensé que ese era el objetivo del plan de gobierno, o estamos hablando, digamos, ¿cierto? Porque obviamente un plan se puede hacer para un país que necesita dar pasos más adelante, o un país que a lo mejor retrocedió, necesita volver a estados iniciales. Yo no sé, digamos, sobre qué base se pensó hacer este plan de gobierno. A ver, Nacho, te respondo directamente. Hemos preparado un plan de ruta para enrumbar al país hacia el progreso, hacia la convivencia en paz, hacia un país para construir un país en libertad. Realmente nosotros hemos visto que en la medida que el país ha caído en una crisis económica, en una crisis de gobernabilidad y una crisis social, lo que estamos viendo es que el país desaprovechó oportunidades, y en la medida que tú desaprovechas oportunidades se te van reduciendo los espacios, se te van reduciendo las alternativas. Plan País es hoy por hoy ese hueco, ese sendero que hemos encontrado para en efecto sacar al país adelante de la crisis en que se encuentra. Ok. Tengo entendido que hay cosas como generales que me gustaría que le explicaran. Por ejemplo, no se van a eliminar los subsidios, es lo que yo he estado leyendo,
incluso sí se piensan focalizar algunos subsidios y no se contempla aumentos de impuestos o crear nuevos impuestos. Esto es como un marco general, aunque no se contestó la pregunta si se piensa ampliar la base tributaria. ¿Quién me contesta esa pregunta? A ver, mira, Nacho, ¿por qué no estamos contemplando más impuestos o aumentar las tasas de los impuestos actuales? Voy a agregar una cosa más. Tengo entendido que el costo de todo esto, digamos, en 5 años, son 6.000 millones de dólares. Tengo entendido. 6.094 millones de dólares es lo que se Eso plantea. es lo que, obviamente, ustedes habrán pensado cómo financiamos esto, Sí. cómo hacemos realidad esto. Esa es la pregunta. Ok. Mira, de nuevo, ¿por qué no estamos contemplando nuevos impuestos o subir las tasas actuales? Porque el gobierno actual del FMLN ya lo hizo, introdujo 15 nuevos impuestos, ¿ya? Y modificó 4 tasas de los actuales: renta, bebidas, tabaco y otros impuestos. Entonces nosotros el esfuerzo lo estamos poniendo en crecimiento. Si tú creces, solo por crecimiento te va a dar desde el 2014 al 2019 un delta de más o menos 2.000 millones de dólares. ¿A cuánto habría que crecer? Si tú creces al 4% te daría mucho más, te daría incluso un poquitito más de 2.500, 2.600 millones de dólares. Pero te estoy hablando de una tasa de crecimiento del 3%, te pudiera dar algo muy cercano a 2.000 millones de dólares, el delta de recaudación de entre el 2014 y el 2019, ¿ok? Porque Es modesto, porque en este año, el año pasado cerramos en 2, según dice el gobierno. No, te estoy hablando del delta, o sea, el incremento, porque el tú me incremento. acabas de decir que Ya. necesitamos 6.000 millones de dólares Correcto. para financiar el plan. Entonces te tengo que hablar que ese es el delta de gasto que estamos contemplando, te tengo que hablar del delta de ingresos, de dónde lo voy a obtener. Ok. Entonces es una fuente del crecimiento de la economía que por la recaudación nos daría cercano a 2.000 millones. De ahí tú tienes otra fuente que es, ya hay préstamos aprobados, que eso es alrededor de 2.000 millones de dólares que está ahí, solo hay que orientarlo conforme a las necesidades que necesita el país. Y el otro tema 2.000 millones en préstamos para 5 años. es que digamos que eso ya está aprobado. Sí, ok, pero Te estoy hablando que está aprobado en el sentido de que no voy a ir a conseguir más. Por supuesto, si yo quiero hacer otras cosas, tengo que conseguir más recursos. Pero el otro tema es que además mucha de la inversión que está acá es inversión de asocio público-privado. Y eso te va a permitir hacer inversiones en puertos, en aeropuertos y otros tipos de proyectos de energía. ¿Sí? ok. Nacho, Sí. la verdad es que nosotros estamos claros que en este momento el país no aguanta con más impuestos, ni más impuestos sobre la renta, ni más impuestos sobre el IVA. Así que, por un lado, estamos claros que esa es una limitante que vamos a encontrar. Tenemos que reactivar la economía y la economía no se reactiva con más impuestos. Pero por otro lado, reconocemos que hay que hacer un esfuerzo extraordinario para atender las necesidades que tiene el país actualmente en los diferentes temas sociales. Y por ende estoy hablando cómo buscamos los recursos para darle sostenibilidad a los programas sociales actuales y para ampliar los nuevos programas que nosotros queremos impulsar. Ante esas dos realidades, nosotros estamos diciendo claramente, la apuesta está en incrementar la recaudación a través del crecimiento. Por lo tanto, la pregunta es, creo que por ahí vas tú, es ¿cuál es el nivel de crecimiento mínimo que tenemos que tener para lograr ese nivel de recaudación? Y lo que está Rafa tratando de aclarar es que en efecto, si logramos crecer por lo menos al 3% del PIB al año, con ese nivel de crecimiento no solamente cubrimos las necesidades actuales en cuanto a darle sostenibilidad a los programas sociales, sino que también cubrimos lo que es la factura de la oferta de Plan País, así como también estamos diciendo a ese nivel logramos darle sostenibilidad a lo que es el nivel de endeudamiento que actualmente ya está llegando o ya sobrepasó el 60% y no es sostenible. ¿Estamos hablando de un 3% promedio de los 5 años? Si logramos por lo menos un 3% de crecimiento anual, logramos darle estabilidad a la situación fiscal del país en términos de controlar la deuda y al final del quinquenio incluso la deuda reducirla del 60 a un 56, 58%, si creces al 3% y las proyecciones que hemos hecho es incluso que si logras crecer al 3% también controlas el déficit fiscal del 4% actual a un 2.9. Desde luego hemos modelado también en Plan País
un escenario en donde creces al 4% y donde los indicadores mejoran aún más. Pero esto es viable. Esto es viable y no necesitamos subir impuestos, lo que estamos diciendo. Y no estamos hablando en ningún momento de eliminar programas sociales. Al contrario, tenemos que ver cómo le damos sostenibilidad, porque como tú sabes, la mayor debilidad que hay actualmente es que muchos de los programas nuevos, programas sociales que se han introducido, más los que habían antes, están en riesgo al no contar con los recursos adecuados para ellos. Ok, se habla de mantener los subsidios, sí se habla también de focalizar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se va a focalizar, Ligia? Hablamos de focalizar los subsidios porque van a ser orientados a los que realmente los necesitan, es decir, a la población más vulnerable. Esto nos va a permitir ser más eficaces, ser más eficientes en cuanto a la orientación del gasto. Al focalizar significa que hay gente que actualmente lo goza, que ya no lo gozaría. Hay gente como este servidor que está siendo subsidiado, Nacho. ¿Ah, sí? Exactamente. ¿Cómo hace? Bueno, yo creo que somos muchos los que no necesitamos el subsidio y sin embargo nos están subsidiando. Y lo que estamos diciendo es, hay que focalizar el subsidio para asegurar que llega donde tiene que llegar. ¿Hay alguna estimación de quiénes sí, quiénes no? Siempre causa un poco de temor esto. ¿Quiénes deben ser subsidiados y quiénes no deben ser subsidiados? Pues no es. Yo creo que en ese sentido, el gobierno ha hecho un esfuerzo, pero se ha quedado corto porque los instrumentos que ha utilizado no han sido muy efectivos. Y nosotros lo que estamos contemplando es ordenar el sistema de subsidios por medio de una buena coordinación, buenos instrumentos en esa focalización, y aquí tú tienes que identificar aquellos hogares que están beneficiados con subsidios de energía, subsidios de agua y otros tipos de subsidios que realmente no ameritan. Y por otro lado, por ejemplo, tú le estás... ¿Pero quiénes no ameritan? ¿Los que consumen más de tanto o Es o que los que... habría que verlo porque es un tema de bastante estructura, va cada 5, la tarifa de agua va cambiando, que por cierto este gobierno la subió entre 10 y 155% al inicio este gobierno del FMLN. Pero aún así le ha quedado en los tramos altos gente que todavía recibe subsidios. Y ahí el tema es, y te puedo hablar incluso zonas de San Benito, zonas del Escalón y otras colonias de ese nivel, Santa Elena, que todavía tienen subsidios. Tú no puedes justificar esos subsidios que los necesitan. Okay. Y por otro lado, tener gente pobre que no le llega agua potable. Ese es el tema, Nacho. No solamente complementar que en ningún momento nosotros estamos hablando de eliminar subsidios, lo que estamos diciendo es que hay que asegurar que lo focalizamos bien. Hay datos, incluso del Banco Mundial, que apuntan que con pequeñas mejoras en la forma en que se está focalizando, se pueden generar recursos que en efecto se pueden trasladar a aquellos sectores que se encuentran en condiciones de pobreza y que necesitan en efecto ese subsidio. Vamos a ir al corte, volvemos rápidamente. Vamos a hablar en el próximo bloque más sobre la área económica, agricultura especialmente. Ya volvemos. Bueno, y la pregunta que muchos se hacen es ¿qué hay que hacer inicialmente para cambiar una situación? Obviamente, y esto es objetivo, hemos tenido un muy bajo crecimiento en los últimos años, aunado a un déficit fiscal alto, una inversión que no es, digamos, para estar feliz la que ha habido. Por lo tanto, digamos, cierto, creeríamos que habría que aplicar algunas medidas, sobre todo los primeros 2 años, para cambiar la tendencia que el país trae, ¿no? Y Nacho, y no es de crecer por crecer, es de crecer para asegurarnos que estamos generando las oportunidades de trabajo y de empleo para los salvadoreños. Entonces la pregunta es, bueno, si nosotros hemos crecido en el pasado, durante ciertos periodos hemos crecido a niveles del 6,5%, del 4%, niveles muy superiores pues, de los que se ha estado creciendo en estos últimos años, que no andamos más allá del 1,5% al año. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en aquellos periodos de crecimiento? Y lo que encontramos fue que en esos periodos de mayor crecimiento hubo una mayor inversión total en el país. Y cuando hablo de inversión total me refiero, lógicamente, a lo que es inversión privada e inversión pública. Entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando a nivel de inversión en el país? Está pasando que en vez de estar llegando a los niveles del 20%, que generalmente equivalen a un 3% de inversión pública y aproximadamente un 17% de inversión privada, hoy andamos en niveles del 13-14% de inversión total. Eso debido a que la inversión pública no sobrepasa del 2,2% y por otro lado la inversión privada
anda en los niveles más bajos y de esa manera no crece el país. No hay inversión, no hay crecimiento. Por lo tanto, lo que estamos planteando nosotros es, queremos oportunidades de empleo para los salvadoreños, tenemos que tener crecimiento que se genera de esa inversión total, inversión pública, inversión privada. Inversión que esté estancada. Por un lado, la inversión pública estancada por la descoordinación, por la ineficiencia que puede haber en la coordinación entre las diferentes carteras del Estado, y por otro lado, el ambiente que vivimos en El Salvador no es propicio para invitar a los inversionistas. En la medida que tenemos un ambiente en donde todo el tiempo se está despotricando contra los empresarios, ciertamente no estamos mandando las señales adecuadas. Así que nuestra apuesta está hacia la inversión para generar oportunidades de trabajo y desde luego no olvidemos, inversión no son necesariamente grandes empresas. El 88% de las empresas del país son pequeñas y medianas empresas, para quienes también estamos preparando una serie de programas que estoy seguro que algunos de mis colegas pueden Ligia, ¿existe también un plan de autoridad de 150 millones anuales? Sí, ¿Es anual o es son anuales los primeros 2 años. ¿Cómo se puede ahorrar 150 millones el Estado? Me parece una cifra alta. Manteniendo estables los gastos durante los primeros 2 años del próximo gobierno, y eso va a permitir generar ahorros. Eso significa, perdón, ¿qué significa? ¿De dónde se obtiene eso? Hay un congelamiento de los gastos. No se van a crecer los gastos durante los primeros 2 años de gobierno. No van a crecer. No van a crecer. ¿Se va a reducir viajes? A ver, yo creo Esas que son hay 2 cosas. Uno, lo que es congelar el gasto, y otras son las medidas de austeridad. Son medidas de austeridad, eliminación de gastos superfluos, eliminación de gastos de viajes y viáticos que no son justificados, que son... ¿Cuánto aproximadamente, alguien tiene la cifra, en lo que el gobierno gasta en esa cosa? O lo que se puede ahorrar en viáticos, viajes. Déjame darte otro punto de referencia. Hablar de 150, 170 millones de dólares equivale aproximadamente al 3% del presupuesto total a nivel nacional. Sí. ¿Verdad? 4.500, 5.000 millones de dólares al año de presupuesto nacional. Nacho, miremoslo de esta manera. Si la familia salvadoreña hoy en día se tiene que apretar el bolsillo para llevar el pan todos los días a su casa. O sea, de acuerdo. Perdóname. Entonces, el punto es imposible de que el gobierno no pueda ahorrarse al menos 3% del presupuesto total. Tenemos que fomentar una cultura de austeridad y eso es lo que estamos planteando acá, especialmente en los primeros años, porque tenemos una gran deuda que se va a heredar y que tenemos que hacerle eso implica frente. tampoco, digamos, una contratación más de personal. O sea, hay un número de empleados en el Estado aparentemente más que suficiente, incluso con grasa. En efecto, O sea, y por lo tanto también estamos hablando que no estamos eliminando ninguna plaza, no estamos eliminando trabajadores del sector público, en ningún momento se está haciendo esos planteamientos como algunos otros lo están diciendo. En el caso de agricultura, ustedes están planteando algunas cosas que, bueno, otro motor del 22% del PIB en la agricultura, me imagino que hay obviamente cosas especiales en la agricultura. Lo que he visto del plan de gobierno de ustedes es fortalecer algunas cosas como Sendepesca, revisar institucionalmente el Procafé y Consejo de Desarrollo del Café, modernizar el ministerio, ustedes han dicho. Otros partidos o otros programas de gobierno están, por ejemplo, pensando en crear, caso unidad, un viceministerio de ganadería y en el caso de FMLN, un instituto tecnológico. ¿Ven viable ustedes esas cosas? Nacho, solamente un complemento sobre el tema anterior. Mira, solo para que los amigos televidentes lo tengan presente. En este periodo de gobierno, el FMLN ha aumentado el número de plazas en todas las instituciones del sector público, más de 27.000 plazas. Y subió los impuestos, que te decía, más de 15 impuestos y elevó más de 4 tasas. Es decir, ya subió los ingresos y también ya se comió todo el gasto. Entonces tú ya no puedes seguir ese ritmo otro periodo más. La economía ya no aguanta. Entonces tú lo que tienes que hacer ahora es un proceso diferente, es ordenar las finanzas públicas, y en la parte de agropecuaria es fundamental tener claridad estratégica. ¿En qué sentido? Mira, el país, es cierto, se le está dando apoyo a granos básicos de semilla, eso hay que continuarlo,
Pero si tú sigues de esa manera, lo único que estás logrando es que la gente se mantenga haciendo lo mismo. Y necesitamos que pase a generar... ¿Cuál es el cambio? Que en un periodo hay que seguirle apoyando con ese tipo de cultivos de granos básicos, pero hay que empezarle a introducir cultivos permanentes, porque solo de esa manera va a empezar a generar ingresos de otro nivel. Y el otro tema es el café, Nacho. A ver, ¿cultivo permanente qué significa? Por ejemplo, tú puedes tener en algunas zonas, dependiendo del terreno, empezar a cultivar limón, empezar a cultivar otras frutas, otro tipo de hortalizas, que le dé otros ingresos y no solamente granos básicos. Ah, ok, complementar. ¿Ya? Complementar granos básicos con otras cosas. Si solamente te y ustedes dedicas... también están hablando de transgénicos. Dicen no tenerle miedo a los transgénicos. Digamos que ese es un tema más complicado, pero lo importante es que vayamos combinando, ir no solo cambiando las tecnologías de los cultivos, sino también de esos cultivos agrícolas de granos básicos, meterles cultivos permanentes, aguacate, limón, papaya, otro tipo de cultivos con otro tipo de cooperación, otro tipo de asistencia que le permita generar ingresos ya de otro nivel. ¿Cuánto puede aumentar la producción agrícola? Hay una estimación. Hay un gran potencial de que por lo siguiente, potencial. Nacho. Si tú empezás a generar estos cultivos permanentes, como los que te digo, frutas, puedes incluso empezar a generar procesos de industrialización. Otro ejemplo es la caña de azúcar. Por el mismo clima que tenemos de inseguridad y de adverso a la inversión, ahí tienes oportunidades de, por ejemplo, crear energéticos, el gasol, para mezclarlo con los combustibles. También puede generar, del bagazo de la caña, puede generar energía eléctrica. O sea, hay muchos proyectos que puedes hacerlo de la agricultura, con un proceso más, transformarlo en más valor agregado y más crecimiento de la economía. Lo que queremos transmitir de mensaje es que si nos mantenemos haciendo lo mismo, de esa manera no vamos a progresar. Tenés que cambiar la tecnología, los cultivos y agregarle más valor. Por eso habla el candidato de que el agro hay que apoyarlo, pero también hay que agregarle valor para transformarlo en agroindustria. O sea, agregarle más valor. Y el ejemplo más clásico de esto es cuando nuestros compatriotas que cultivan café estaban exportando los sacos de café, el café uva. En eso tú tenías, por ejemplo, $100 el quintal, pero si tú lo vendes ya servido la taza de café, puedes obtener 10, 7 veces eso o más. Sin duda. También otro aspecto importante dentro de la reactivación que se está planteando y proponiendo para el agro es que se van a apoyar la ganadería, se van a favorecer una diversificación, una renovación genética del hato ganadero nacional, que incluye importación de sementales para asegurar también un estatus sanitario libre de pestes. Esto nos va a dar un salto de calidad en cuanto a la producción de carnes, de leche, etcétera. También estamos proponiendo la implementación de sistemas de trazabilidad. Esto es importante porque garantiza la inocuidad y la salubridad de la inocuidad de los productos agropecuarios. Tengo que ir al corte, volvemos rápidamente para hablar un poquito más de educación y salud y también, por supuesto, de seguridad. Ya volvemos. Bueno, sin duda, digamos, cierto, muchos están preguntando qué va a pasar en términos de educación. Ahí parece que hay una guerra de los candidatos, ¿por qué no ofrece más computadoras? 500.000 tablets, dice el Partido Arena, computadora para todos los muchachos, dice en los colegios el candidato del FMLN. Hay otro candidato que está ofreciendo cursos gratis de inglés y primer empleo, etcétera, etcétera. ¿Es realista la oferta del Partido Arena que, según tengo entendido, en materia de educación está ofreciendo 500.000 tablets ya y internet en todas las escuelas con más de 300 alumnos? A ver, Nacho, en primer lugar creo que es importante destacar que todo el esfuerzo que se plantea sobre mejorar la educación consiste en ampliar la cobertura escolar y mejorar la calidad de los programas educativos en El Salvador. Y este esfuerzo se tiene que lograr no solamente rehabilitando la infraestructura escolar, sino que también asegurando que estamos mejorando la calidad de los docentes. Eso implica capacitaciones para los docentes, así como también revisar las condiciones de su trabajo y su compensación. Y desde luego también eso implica
mejorar el acceso a la tecnología por parte de los jóvenes. Nosotros no hemos planteado ahí lo de los tablets porque queremos andar regalando en medio de una campaña cualquier oferta política. No, de manera responsable hicimos un análisis y dijimos, bueno, ¿cuál es la mejor manera de llevarle la tecnología a las manos de los jóvenes? Y quisimos combinar dos cosas. Primero, nos dimos cuenta que cuando tú vas a las escuelas hoy por hoy, normalmente una escuela tiene entre 10 y acaso 15 computadoras. Tú las revisas y de las 10, 15 computadoras la mitad no sirve y la otra mitad si funciona está obsoleta en términos de la tecnología que contiene las computadoras, pero definitivamente esa no es la manera solamente de ponerle la tecnología en las manos a los jóvenes. Dijimos, bueno, hoy en día hay otras maneras. Entonces hicimos el análisis y también quisimos combinar, dar el incentivo para que justamente en el momento en donde el estudiante, ahí por octavo, noveno grado, empieza a desertar de la escuela. Entonces lo que dijimos es, bueno, tenemos que asegurar que le ponemos en las manos del joven esa tecnología a través de una tablet para asegurar que tiene un incentivo para continuar estudiando, o que puede estudiar en su casa con la tablet, pero que también puede continuar sus años de bachillerato con la tecnología en sus manos. Y en efecto hicimos el análisis y cuantificamos, bueno, cuánto podía costar esto. ¿Cuánto el costo? Aproximadamente 18 millones de dólares y estimamos que gradualmente con esos 18 millones de dólares cubríamos unos 150,000 alumnos que están en ese rango de edad en las escuelas y que podíamos ir año con año para adelante y para atrás cubriendo con tablets a todos los estudiantes de las escuelas públicas, empezando por los principales institutos en donde hay acceso de internet. Digo 18 millones, en el plan hablamos de 20 porque dejamos aproximadamente 2 millones de dólares, que fue lo que estimamos para llevar el sistema de internet a las escuelas ahí donde hacen falta. Okay. Tal vez para puntualizar un poquitito en el tema de educación, que en Plan País se parte de la idea que la educación es la base para un desarrollo sostenible. Por lo tanto, la apuesta es por una propuesta integral que incluya la calidad, que incluya la tecnología, como muy bien señalaba Miguel Ángel, la apuesta por incluir dentro de la currícula administrativa nuevas materias en materia de competitividad, que den un salto de calidad y podamos tener jóvenes preparados con una educación de primer mundo que nos permita ser competitivos a nivel internacional. Esto es bien importante porque esto nos va a dar un salto de calidad, como mencionaba, y se van a incorporar también a las materias deportes y cultura. Esto es bien importante, Nacho. Generalmente se deja a un lado. Nosotros estamos hablando claramente de la importancia de fomentar la cultura desde temprana edad, así como también el deporte. Ha sido triste encontrar escuelas en donde no cuentan con infraestructura deportiva. Ha sido triste encontrar escuelas que visitamos en donde en efecto algunas escuelas tenían el presupuesto para contratar un maestro, pero no encontraban el maestro de educación física y deporte, o por otro lado habían maestros en unas escuelas donde no tenían el presupuesto. Entonces ciertamente tenemos que hacer un esfuerzo mayor para asegurar, promover. Y me paso lo que suena seguridad, porque obviamente estamos hablando de jóvenes. El problema de seguridad en nuestro país está directamente relacionado con los jóvenes. Los jóvenes son los que están integrando las pandillas, que es los que no tienen la situación que estamos en El Salvador. ¿La palabra militarizar está en el plan de gobierno o es una expresión usada por el candidato? No, Nacho, no está en el plan de gobierno. Quiero recordarte que un plan de gobierno es una plataforma, es un marco de referencia que nosotros hemos presentado al candidato, cumpliendo pues el mandato y el compromiso que hicimos. El candidato, en la medida que, recordemos que este es un documento dinámico, el candidato en la medida que ha venido hablando y capturando otras ideas, él ha hablado en ese sentido de hacer todos los esfuerzos, utilizar todos los recursos que están a la disposición ante el flagelo de la delincuencia. Realmente lo que tú ves en las expresiones del candidato Norman Quijano es realmente un compromiso, un esfuerzo por atender este problema de frente. Así lo tenemos que ver. Y de hecho, lo que nosotros sí estamos planteando en el documento con gran énfasis es el liderazgo que tiene que tener un presidente en este tema. Cuando vas al campo, lo que ves es que el país ha perdido los espacios.
necesitamos recuperar esos espacios públicos. Se recuperan, ¿Cómo se recuperan esos espacios públicos? bueno, se recuperan construyendo capital social, se recuperan con las comunidades, de la mano con las autoridades. Pero déjame comentarte, tú vas al interior del país y muchas veces lo que encuentras es la ausencia de las comunidades tomando control de esos espacios, encuentras la ausencia de autoridades porque probablemente o no tienen el equipo adecuado, o probablemente no hay el número suficiente de policías, pero en efecto la delincuencia ha llenado esos espacios y los tenemos que recuperar. Ahora, desde luego, esto implica, como lo hemos planteado claramente, implica un esfuerzo de introducir, desarrollar programas de inversión a nivel local, llevar la inversión ahí donde se necesita, en esos municipios especialmente que están sufriendo el tema de la delincuencia. A través de estas inversiones y estos programas tenemos que atender con programas de prevención esta situación, pero por otro lado tenemos que combatir de frente la delincuencia. Y de eso se trata, hay que hacerlo de una manera coordinada. Muy diferente a la expresión militarizar, que es como la que ha quedado más en el ambiente. No, pero mira, Nacho, también de eso es importante señalar lo siguiente. Hay gente que ha estado criticando sin tener los elementos sobre si la parte del mensaje del candidato Norman Quijano tiene base o no tiene base legal. Déjame explicarte que sí la tiene. Es más, el presidente Funes ha hecho uso de este recurso en mayo del 2010, presentó una iniciativa, te debes de recordar, para los centros penales ponerlos bajo control de la Fuerza Armada. Ahí está haciendo, que de hecho se lo autorizó la Asamblea, uso de la Fuerza Armada para labores de seguridad pública. Ahora, ¿cuál es el tema diferente con Arena y Norman Quijano? Que haciendo uso de ese tema de la Constitución que está en el artículo 168, numeral 12, que te dice que puedes disponer de la Fuerza Armada siempre y cuando, de manera excepcional, para guardar la integridad del territorio y si se han agotado los recursos y los medios ordinarios para mantener la seguridad pública. Yo creo que a estas alturas nadie duda que la PNC está superada por el crimen, por el tema de las pandillas, etc. Y también nadie duda que el esfuerzo del FMLN y del gobierno, de la tregua, de facilitarla, de organizarla como un guía país al frente, eso también ha fracasado. ¿Okay? Entonces tú tienes que ahora hacer uso del último recurso que te provee la Constitución, y eso es usar la Fuerza Armada. Ahora, ¿para qué? La tenés que usar para el control del territorio. ¿Y esto qué implica? Que tenés que desplazar la fuerza militar, la Fuerza Armada al territorio, a hacer efectivamente custodia de los barrios, colonias y todo. Porque mira, no puede ser que en este país se haya perdido el espacio de tu hogar, el espacio de tu calle, porque si saliste te roban o lo que sea. Si te estás movilizando en un bus, te asaltan, te roban. Y si vas a estudiar al niño, también te lo matan si no se incorpora a las maras. Y en el centro de trabajo a la salida también le roban a la gente. O sea, la población está agobiada. Esto es algo más que extraordinario. Se necesita usar la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada también, las leyes... Necesita utilizar la Fuerza Armada en más control, como recurso, en control territorial y más todo, como recurso, todo lo que puedas. Como lo que significa, digamos, la acción militar, porque obviamente todos sabemos que la policía tiene un entrenamiento, la Fuerza Armada tiene otro entrenamiento totalmente diferente. Cuando te digo control de territorio es que tenés que ir haciendo un barrido, barrio por barrio, colonia por colonia, y ahí a quitar todas las armas. Utilizando toda la Fuerza Armada, todo no lo que digamos puedas. el 5% o el 10% de la No, aquí tenés que usar todo, y es más, el candidato ha hablado incluso de hacer recursos como crear granjas militares. ¿Para quiénes? Para los jóvenes en riesgo o algunas, incluso algunos grupos que tengan delitos menores o de baja peligrosidad, ponerlos a hacer trabajo comunitario o trabajo de mantenimiento de vías o de otro tipo de obras públicas. ¿Para qué? Que no solamente estén en las cárceles, en los penales, sino que también hagan trabajo comunitario los de bajo riesgo. Ok, en referente a seguridad, ¿hay una estimación de costos? En efecto... ¿Aumentaría el costo de la seguridad? Mira, no tengo las cifras conmigo a la mano realmente, pero sí hemos planteado en el documento las estimaciones que hemos hecho en términos
de todas las propuestas que ahí se plantean. Por ejemplo, hemos hablado de la necesidad de construir nueva infraestructura carcelaria, no necesariamente para privados de libertad de alto riesgo, sino que cárceles, digamos, de un tipo más liviano, por ponerlo en esas palabras, que de alguna manera permita ordenar y clasificar a los privados de libertad adecuadamente. Y desde luego ahí hemos incluido también programas de reinserción, programas de rehabilitación, y desde luego en el presupuesto que se ha planteado hemos incluido lo que te decía de los programas de prevención que son tan importantes que atender. Ok. ¿Querías agregar? Sí, yo creo que hay un mensaje que Miguel Ángel expresó al inicio que es bien importante, es clave, y es la seguridad. Como ha desbordado el manejo de la PNC, tú necesitas un concurso nacional para ese control de la seguridad. ¿En qué sentido? Necesitas poner al frente del liderazgo al presidente, que lo ha expresado el candidato Norman Quijano, pero además tenés que hacer uso de todos los recursos, como es PNC, Fuerza Armada, CAN, y hasta seguridad privada, que te apoye en labores de inteligencia de otro tipo en el control territorial. Y además el apoyo de todo el sector privado, la comunidad, todos los que tienen que ver con el territorio y sobre todo las familias. La seguridad es un tema de todos. Aquí, en esto, no es solamente es un acuerdo nacional que lo tiene que hacer, sino que además es participación de todos. No hay otra manera. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos inmediatamente a saber qué dicen los amigos televidentes a través de las redes sociales. Muy buenas noches, Francisco Bonilla. Muy buenas noches, señor Castillo, a los señores invitados también. Hay importante interacción a través de las redes sociales con nuestros amigos televidentes. En Facebook dice Héctor Raúl Salazar, señores, ¿por qué hasta estas elecciones están preocupados por visitar hospitales y otros? ¿Por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? ¿Se han convencido que hay que distribuir la riqueza en la parte social? Pregunta. Marco Sánchez dice, quiero saber si gana Arena, entraría a formar parte de ALBA, si es por el bien del país. Expliquen cómo lo manejarían y bajo qué perspectivas, pregunta Marcos Sánchez. De La Verdad Habla dice, felicitaciones al señor Simán por su profesionalismo ante el interrogatorio al que fue sometido. Se mostró firme y seguro, esto con respecto a la visita del señor Simán hoy por la mañana a la Asamblea Legislativa. José Mario dice, buenas noches, a los panelistas les pregunto, ¿cuál es la coherencia para resolver problemas estructurales, delincuencia, corrupción, pobreza, que son procesos de años, con lo que propone el candidato para resolver las cosas en 100 días? Gracias por su respuesta, dice José Mario. Ricardo Velar dice, ¿en qué parte del plan está la militarización de la seguridad y cómo aterrizaron con esa propuesta? Mario Miranda dice, yo no cobro el subsidio a pesar que lo tengo. ¿Los señores de Arena sí lo cobran? Pregunta. Alejandro Colato, buen plan, me agradan las propuestas deportivas y el hecho de crear un ministerio del deporte. Renata Villatoro dice, está demostrado que congelar el gasto lleva a una nueva crisis severa. Vean ejemplo de España. ¿Por qué tomarán esta medida nociva? Pregunta Renata Villatoro respecto a congelar el gasto. Y en el correo electrónico dice William Sarabia, está bien que se mejore el uso de la tecnología, pero ¿cuáles son las propuestas para mejorar la calidad de educación, sobre todo en áreas como la matemática, ciencias, lenguaje, de programación y maestros capacitados para ello? Por tiempo vamos a lo que dice el señor ministro de Economía, Armando Flores, que plantea, tus invitados laboraron en el gobierno Flores, cuando hubo 1.248 millones de inversión extranjera, más bajo que 1.384 millones en 4 años del gobierno Funes, según CEPAL, plantea el actual ministro de Economía, Armando Flores. Y Juan Carlos Rivas finalmente dice, se necesita un ministro de Educación de tiempo pleno. Vamos al estudio para las respuestas respectivas. Bueno, si quiere, entramos por la última, que es inversión extranjera, ¿no? Pero dame el privilegio de poder responder el tema de los hospitales, porque lo tomo muy a pecho, con gusto. Nacho. A nuestro amigo Raúl Salazar, yo quisiera comentarle que este servidor tuvo la oportunidad como presidente del Fondo de Inversión Social entre el 99 y el 2004, de trabajar muy de cerca en el interior del país, de trabajar muy de cerca conociendo la infraestructura de salud, y en efecto yo puedo decirte todo lo que hicimos por rehabilitar, reconstruir, construir nuevas unidades de salud y hospitales en el país. Cuando yo dije que en esta ocasión hemos
ido a visitar los hospitales no es porque no hayamos ido en el pasado, es que queríamos asegurar que no asumíamos nada de lo que conocíamos y que en efecto estábamos viendo claramente la realidad hoy por hoy, cuál era la foto. Regresando entonces al tema de la inversión. El ministro Flores dice de que en este gobierno ha habido, entendí yo, 150 millones más de inversión extranjera que en todo el gobierno de Francisco Flores. Bueno, mira. Y ustedes fueron parte de ese gobierno, ¿y de qué están hablando? Mira, nosotros estamos viendo para adelante y si en algún momento hubo una debilidad, construyamos sobre ella. Nadie está tratando de esconder nada, lo que estamos diciendo es, bueno, aprendamos sobre esas experiencias y lo que estamos viendo es cómo lograr crecer. Y lo que estamos diciendo es, crezcamos a través de la inversión. Yo invito al ministro que mejor nos ayude a pensar cómo debemos desentrambar justamente la inversión pública, que es lo que generaría un mayor crecimiento para el país. Ok. ¿Sí? A ver, mira, un par de preguntas. Había un amigo televidente que estaba preocupado de que no veía muy consistente usando el caso de España de congelar el gasto. Sí, correcto. Yo creo que hay que, con todo respeto, guardar las diferencias. En primer lugar, España ha pasado por una situación de recesión. Eso quiere decir que se está destruyendo producción y empleo. Y si tú congelas, hay unos economistas, como entre ellos Krugman, que te dicen, mire, eso va a ser más recesivo. Y eso es precisamente lo que él está como tratando de hacer ver. Pero ojo, el país no está en recesión. Aquí lo que ha habido es crecimiento lento y mal clima de inversión privada, que no ha permitido crecer de manera más próspera. Y nosotros lo que estamos planteando es, sobre ese tema fiscal, es que hay que tener disciplina, y esto es el gasto, ordenarlo y ser muy austero. Mira, Nacho, yo creo que los amigos televidentes van a coincidir con lo siguiente. El país, con las limitaciones que tiene de que no hay medicina en hospitales, que no le pagas la internet, se la quitas a los estudiantes, que no le llevas agua a la gente, etcétera. Y por otro lado, venís y te pones a gastar en combustible, en carros para los ministros, viceministros, todos los presidentes de autónomos, un montón de directores, y les da seguridad, Rafael, y otro montón de cosas. Tengo que ir más rápido. A ver si contesta también la pregunta sobre la posibilidad de que en un gobierno de Arena continúe Alba. Ok, mira, sobre eso. En primer lugar, ni el presidente Mauricio Funes se incorporó a este tema de Alba, y no se incorporó probablemente por no entrar en un conflicto, y es el siguiente. Esta no es una relación de gobierno a gobierno. Los amigos televidentes tienen que tener claro que esto es la gente de Chávez triangulando dinero con las operaciones de PDVSA hacia el grupo del FMLN que constituye NPASA y que juntos organizan Alba Petróleo. Pero ojo, no es una cooperación de gobierno a gobierno, es de PDVSA, una empresa pública de petróleos de Venezuela, que le envía petróleo y que le pagan solo una parte, el 60%, y se quedan con el 40% acá, a pagárselo de 25 años, con 2 de gracia y una tasa bien baja. Pero ojo, el tema es que si Arena estaría dispuesto a romper eso, por supuesto que sí, y lo haríamos para beneficio de la población, con una gran diferencia. Se les acabaría todo ese desvío de fondos que están haciendo ahora y esa plata pasaría a favor de la población. Y te explico por qué. Alba Petróleos está desviando el dinero de esa deuda a un montón de inversiones, que eso lo pueden leer en El Faro, y ahí está claro que quien está invirtiendo, ya no como Alba Petróleos, sino como José Luis Merino y sus prestanombres, su hermano, un abogado y otros, están invirtiendo, pero ya como personas naturales, es decir, se están enriqueciendo. Tengo muy poco tiempo y tengo más preguntas todavía. ¿Cómo mejorar la calidad de la educación, Ligia? Para mejorar la calidad de la educación hay dos vías. Uno es la mejora en los pensum. Se van a revisar los pensum educativos para incorporar materias que eleven la calidad de la educación, de incorporar programas integrales, incorporando arte, deportes, incorporando a la currícula la moral y cívica, formación en valores, idiomas, tecnologías, oficios. Además, se va a enseñar el inglés desde el primer grado de educación básica, a efecto de contar con la primera generación bilingüe a partir del 2026. Por otro lado, también se va a dotar de internet, se va a mejorar la tecnología de las escuelas públicas,
y se va a mejorar la calidad de los docentes, se va a invertir en la calidad de los docentes. Ok, tengo unas preguntas de funcionarios que me gustaría, digamos, escucharlas rápidamente. Francisco Bonilla. En efecto, el señor Marco Rodríguez, que es coordinador del plan de gobierno del FMLN, dice: las Fuerzas Armadas ya está involucrado en seguridad, en apoyo a la Policía Nacional Civil, pero no están preparados para combatir delitos. Y dice en otro tuit, hablar de militarizar, en consecuencia al otro tuit, seguridad pública es quimera que se sustenta en miedo, pero carece de base racional. Y el diputado del FMLN, Guillermo Mata, dice, haciendo una cita textual de una entrevista al candidato Quijano: estado de excepción y dar de alta a jóvenes de 18 a 30 años para reclutar en cuarteles. Hace cita a una entrevista en la prensa gráfica y pide expliquen. Ok, rápidamente, sí. Lo último, disculpa Miguel, lo último es, el doctor Norman Quijano lo que ha dicho es, miren, se le puede dar de alta a los jóvenes que están en situación de bajo riesgo o que están en las etapas tempranas de las maras con delitos no muy graves, y que ahí tú los metes a un régimen militar sin armas y los puedes meter en algunos programas a los que están en riesgo de granjas militares. Y el tema de la edad es porque la Constitución te dice de 18 a 30 años. Ok, Miguel. Sí. No, Nacho, la verdad es que, bueno, primero que nada un saludo a Marco Rodríguez, nos alegra que esté invirtiendo bien su tiempo escuchándonos, un saludo cordial para Marcos. A ver, mira, yo creo que lo que el candidato Norman Quijano está diciendo es que ante una situación extraordinaria en el tema de seguridad que se está viviendo en El Salvador, se necesitan medidas extraordinarias. Y ese es el espíritu, hacer uso de todos los recursos del Estado para que en efecto logremos recuperar los territorios y darle a los salvadoreños la oportunidad de vivir en paz como se merece, asegurando a través de los diferentes programas que estamos construyendo un país de oportunidades para todos. Bueno, un amigo televidente preguntó si estaba dentro del plan de gobierno la palabra militarización, y ya la habíamos preguntado antes y tú habías dicho que no estaba dentro del plan de gobierno. Rápidamente, tengo 30 segundos nomás. Sí, pero recordemos que el proyecto, el plan es un esfuerzo, pero también es dinámico. Se pueden incorporar más propuestas y todavía se sigue discutiendo si hay más ideas que se puedan aprovechar. Por supuesto que lo va a hacer el candidato. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias, Rafael. Gracias por estar esta noche también, Evelyn. Y también Miguel Ángel. Gracias, Nacho, por la oportunidad y gracias a los amigos televidentes de nuevo. Ligia, te cambié, ¿no? Ligia. Bueno, yo los espero mañana, siempre a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.